Procampo. Banco Provincia. 200 años. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esta es otra edición de Chacra TV Noticias. Comenzamos la semana con información que ustedes fueron siguiendo a través de la plataforma de medios Chacra durante el fin de semana. El viernes, poco después de las 20, las palabras del presidente de la Nación, Alberto Fernández, con relación a lo anticipado, las medidas para tratar de paliar la inflación. El presidente anunciando que en el transcurso de esta semana habrá reuniones con empresarios, sindicalistas y movimientos sociales, y luego el sábado conferencia de prensa del titular de la cartera agropecuaria nacional, Julián Domínguez, dando cuenta de cuáles fueron las medidas que específicamente tuvieron que ver con el agro y la publicación en el boletín oficial de dos medidas concretas que tuvieron que ver con lo que veníamos anticipando: el incremento de las retenciones a las exportaciones a la harina y al aceite de soja de 31 a 33% por una parte, y por otra la de la creación de este fideicomiso para el trigo para, entre comillas, asegurar el precio de la harina y por tanto del pan en el mercado interno. Vamos a estar ampliando este tema, pero además en los próximos 60 minutos tenemos mucha información, entre otras la de estos títulos. Nuevas medidas sanitarias por el movimiento de Hacienda ante la emergencia agropecuaria. Ante la situación de emergencia producida por los incendios y sequías en varias provincias del centro norte del país, el SENASA adoptó una serie de medidas excepcionales para los partidos, departamentos o provincias declarados por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación en estado de emergencia y o desastre agropecuario durante el presente año. Ganadería Argentina fue elegida para presidir el subcomité de la FAO. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación informa que con 79 votos a favor, la República Argentina fue elegida para presidir el subcomité de Ganadería del Comité de Agricultura de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO. Estará a cargo del embajador Carlos Cherniak. Por la guerra faltan alimentos en las góndolas de supermercados europeos. Según el minorista de alimentación sueco ICA Gruppen, las ventas de leche en polvo, pastas, cereales y alimentos enlatados aumentaron hasta un 20% en las últimas 4 semanas. Y vamos ahora a ampliar información con lo que tiene que ver con los mercados granarios. El detalle de lo acontecido. Hay tenores en Estados Unidos, jornada con petróleo en leve alza y un alto en la caída del valor relativo del dólar. Las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania siguen sin generar grandes progresos, pero el riesgo de algún avance durante el fin de semana invitó a tomar ganancias y esperar al lunes. El trigo lideró la caída, más importante en Chicago que en Kansas. Es que además llegan lluvias a la castigada zona de cultivo del duro de invierno estadounidense y pueden interrumpir el deterioro de los lotes. El maíz también salió perdiendo, ya que Ucrania es el cuarto exportador mundial y aún es un enigma cómo sigue su historia respecto de lo que tenía para exportar y la suerte de las siembras de primavera. El buen desarrollo de la safrinha brasileña no ayuda a los precios. La soja se llevó daños menores, los chinos se han llamado a silencio en los últimos días y las lluvias en Argentina pesan más que las medidas tomadas por su gobierno, afectando las exportaciones de harina y aceite. La baja en el aceite de palma tampoco suma para los precios. Wall Street en alza, desoyendo algunos comentarios de funcionarios de la Reserva Federal que agitaron el fantasma de tasas aún más altas que las que acaban de establecerse. Mercado de Hacienda de Liniers, recuerden el 30 última operatoria donde está emplazado actualmente y el traslado del mercado hacia el MAG, Mercado Agrícola Ganadero de Cañuelas. ¿Pero qué pasó este lunes? Semana casi como ocurre desde hace ya varios meses sin actividad. No ingresaron camiones, no hay animales, por lo tanto este lunes, inicio de semana, comienzo del otoño, no hay actividad en el mercado concentrador de Liniers. ¿Qué pasó con las monedas? Dólar oficial, última rueda de operaciones para la compra 108 pesos con 93, para la venta 114 pesos con 93. El dólar informal para la compra 198 pesos con 50, para la venta 202
pesos con 50. El dólar mayorista cerró para la compra en 109 pesos con 50, alcista, y para la venta 109 pesos con 70. Todo alcista, excepto el euro, que para la compra se ubicó en 118 pesos con 41 y para la venta en 114 pesos con 91 centavos, marcando una leve tendencia a la baja. ¿Qué va a pasar con el tiempo en lo que resta de la jornada? En la mañana, lluvias aisladas, 19 grados la temperatura promedio. De hecho, estaba lloviznando por esta hora. A la tarde, chaparrones, 22 grados la marca térmica, y hacia la noche, 20 grados centígrados con chaparrones. ¿Pero qué va a pasar para el resto de los días de la semana? El Servicio Meteorológico Nacional prevé para este martes mayormente nublado, 15 la mínima, 22 grados centígrados la temperatura máxima. Para el miércoles 15 la mínima, 25 la máxima, tormentas aisladas. Mientras que para el jueves se prevé una temperatura mínima de 15 grados, una máxima de 24 grados centígrados y tormentas aisladas. Lo hemos venido informando a lo largo del fin de semana en la plataforma de medios agropecuarios. Vamos a hacer un muy breve repaso. El viernes, poco después de las 20, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, hizo el esperado anuncio que tiene que ver con el paquete de medidas para paliar la inflación. En tal sentido, Alberto Fernández no dio a conocer medidas concretas. Lo que sí hizo fue pedir unidad a propios y ajenos y anticipar que en el transcurso de esta semana habrá una serie de reuniones con empresarios, sindicalistas y movimientos sociales y que estarán involucrados en ello tanto desde la cartera de producción como desde la de agricultura como la Secretaría de Comercio. En tal sentido, lo que sí se pudo saber, dado que el sábado por la mañana el titular de la cartera agropecuaria nacional, Julián Domínguez, ofreció una conferencia de prensa, es dos medidas concretas hasta ahora, anunciadas claramente, y las dos tuvieron que ver con el campo, hasta el momento. La primera de ellas, la habíamos venido anticipando, es un incremento de retenciones a dos derivados de la soja. La harina, que es el principal producto de exportación de la Argentina, y el aceite derivado de la oleaginosa. Ese incremento es de 2 puntos porcentuales, pasando de 31 a 33%. Lo que se hace es eliminar el diferencial existente hasta la fecha de publicación de la medida en el boletín oficial del producto primario y el producto elaborado. Digamos que la medida no fue tomada con agrado por parte de los industriales, ya sea aceiteros como cerealeros, así como tampoco por la producción agropecuaria, que incluso durante todo el fin de semana estuvo anunciando una serie de reuniones, asambleas por parte de los productores, e incluso le pidieron a los responsables de la mesa de enlace que nuclea las 4 entidades nacionales del campo la realización de una protesta que podría tener carácter nacional, en el sentido de que han propuesto dirigirse a la ciudad de Buenos Aires. Esto se escuchó durante el fin de semana. Ahora bien, la otra medida concreta dispuesta por el Gobierno Nacional tiene que ver con la creación, como también anticipábamos, de un fideicomiso para con el trigo, con el claro objetivo de sostener el precio de la harina, que es un elemento sustancial para la elaboración del pan y, por tanto, de esta manera intentar sostener el precio del pan. Independientemente de ello, se publicó luego cada uno de estos decretos y, como decíamos, hubo respuestas por parte ya sea del sector de la producción como de la industria. Desde el Gobierno Nacional también han argumentado que en el caso de las retenciones a las exportaciones, estas, insistimos, tienen que ver con la eliminación de un diferencial que, entre comillas, beneficiaba al sector de la industria por sobre el sector de la producción, que oportunamente había reclamado por este tema, señalando que a criterio de los productores había una marcada injusticia al mantener este diferencial. La argumentación en su momento en favor de la medida que había dispuesto esta gestión al comenzar, porque la había dispuesto Mauricio Macri, luego la derogó y posteriormente la gestión de Alberto Fernández la había vuelto a implementar, era que de esta manera se incentivaba a la producción primaria. En tanto, hay que puntualizar que la modificación del impuesto para los derivados sojeros también encuentra a los fabricantes de biodiesel con un atraso en sus precios de ventas que se ubica en un piso del 20%, es decir, que reciben 143.625 pesos por tonelada. Por tanto, señalan que aumentarán un 1% las retenciones a las exportaciones y pasarán a tributar
de 29 a 30%. Estamos hablando de los biocombustibles. El complejo agroexportador también hizo ir su rechazo respecto de esta medida. Pasamos a temas que tienen que ver en este caso con la cuestión sanitaria, por eso nos vamos a un experto del SENASA que nos explica cómo se hace el control para la exportación de uva que no contenga bromuro. Estamos realizando el despacho de una mercadería uva fresca a Brasil por sistema de mitigación de riesgos con análisis de laboratorio para comprobar que no están ciertas plagas que ellos están exigiendo. Este proceso se inicia con la inscripción de los productores, se registran los productores que quieren exportar a Brasil y SENASA comienza a hacer operaciones como es colocar trampas de seguimiento de caídas de lobesia. Posteriormente, una semana, 10 días antes de realizar la cosecha, se hace una prospección a campo buscando estadios inmaduros y adultos de lobesia y cuando esto es positivo, o sea que no, negativo mejor dicho, o sea que no se han encontrado estos estadios y el registro de trampeos es el adecuado, se autoriza a cosechar. Posteriormente se hace un análisis, un muestreo de toda la mercadería que se va a exportar y se extrae una muestra de uva que es analizada en los laboratorios de SENASA y de la provincia con colaboración de la Sanidad Vegetal de la provincia. Nos vamos ahora al INTA Pergamino. Vamos a compartir una entrevista con los consejos, sugerencias para los productores que ustedes mismos nos hacen en muchas ocasiones llegar como necesidades propias para la producción. Queremos anticiparles que en minutos nada más, porque ya se encuentran en nuestros estudios, estaremos conversando en vivo con el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Matías Lestani. Con él vamos a estar hablando de los temas que anticipábamos en el inicio de esta edición informativa y de todos aquellos que sabemos que los productores quieren conocer a fondo. Primero la entrevista y en instantes, porque ya está en nuestros estudios, el diálogo con el secretario de Agricultura de la Nación. Sabemos que llega el otoño y es una época propicia para pensar en sembrar nuevas pasturas. Entonces, voy a compartir algunas pautas que tenemos que tener en cuenta para hacerlo de la mejor manera posible. Bueno, como decía, en primer lugar, la fecha de siembra, nos acercamos a la fecha de siembra óptima, que es el otoño, y dentro de nuestra región, bueno, el norte de la provincia de Buenos Aires, sur de Santa Fe, nos encontramos que la primera parte del otoño es la más propicia, dadas las condiciones en general de temperatura y humedad, lluvias, son las mejores condiciones para lograr una buena implantación. En este sentido, ¿qué es lo que buscamos? Bueno, que el periodo de implantación sea rápido, que la planta se logre establecer en forma rápida y que lograr una buena cantidad de plantas por superficie. Para esto hay distintos factores que tenemos que tener en cuenta. Bueno, como les comentaba, la fecha de siembra, marzo, mediados de marzo, fin de marzo, durante el mes de abril son meses con muy buenas condiciones. Ahora bien, además de esto tenemos otros aspectos que considerar que tienen que ver con lo que vamos a estar sembrando. Bueno, en este sentido estamos pensando en pasturas perennes templadas y en esto nos referimos, por ejemplo, como alfalfa, festuca, trébol, bueno, distintas especies que sabemos que se adaptan bien a nuestra zona y bueno, ¿qué cuestiones tenemos que tomar en cuenta? Bueno, por un lado la densidad. Para establecer la densidad uno tiene que tener en cuenta la calidad de la semilla, usar semilla de buena calidad, y cuando nos referimos a esto tiene distintos aspectos. Por un lado, la calidad en cuanto al poder germinativo, en cuanto a la pureza de la semilla, tiene que tener niveles mínimos de calidad que nos aseguren que la semilla que nosotros estemos poniendo en nuestros campos logren una buena germinación y emergencia, y esto repercute en tener una buena cantidad de número de plantas por metro cuadrado.
la elección del cultivar dentro de cada especie es también un factor a tener en cuenta. Y para esto, en INTA contamos información de distintas redes de evaluación que forman parte de nuestros proyectos y redes de evaluación que tenemos, donde podemos ver la comparativa del comportamiento de cultivares comerciales para definir en cada zona cuál se adapta mejor y tiene un buen comportamiento. Entonces es otra cuestión a tener en cuenta. En relación con la densidad, nos queremos asegurar un número mínimo de plantas por metro cuadrado que nos aseguren una buena densidad, porque pensemos que en el caso de pasturas perennes son pasturas que nos van a estar durando alrededor de 3, 4, 5 años. Entonces, con la cantidad de plantas, en algunas especies, por ejemplo como la alfalfa, partir con una buena densidad nos asegura tener durante un tiempo esa densidad, es decir, no tenemos resiembra natural que se puede ir incrementando con el tiempo. Así que bueno, es otro factor a considerar. ¿Qué es lo que estamos buscando? Bueno, por ejemplo, en el caso de la alfalfa, lograr 250, 300 plantas por metro cuadrado. Para eso tendremos que ajustar la densidad en relación a las características de la calidad de la semilla, poder germinativo, peso de mi semilla y pureza, son cuestiones que nos hacen a ver qué cantidad de semillas sembrar. Adicionalmente a esto, otra de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta es la elección del lote. Elegir el lote donde vamos a sembrar las pasturas es importante en cuanto al antecesor que tienen para donde lo vamos a sembrar. No es lo mismo un antecesor como moa o como maíz para silo que dejan poco rastrojo en superficie que un antecesor con mucho volumen. Pensemos que en el caso de las pasturas perennes trabajamos siempre con semillas que son de pequeño tamaño. Entonces, lograr una buena cama de siembra es fundamental para lograr una buena siembra y una buena implantación. Todos estos factores van a redundar en que podamos, si la sembramos temprano, si la sembramos con buenas, teniendo en cuenta estos aspectos, nos vamos a asegurar un aprovechamiento temprano y con alta producción de forraje. Además de esto, otra de las cuestiones que definimos al momento de la siembra es la distancia entre hileras a la siembra, es decir, cómo es el arreglo con el que vamos a sembrar la pastura. Bueno, sabemos que hay una mayor producción en la medida que tengamos hileras relativamente cercanas. ¿Cuánto es el óptimo? 15, 17 centímetros entre las hileras, 17,5. Bueno, estas son medidas que nos ayudan a lograr una rápida cobertura del suelo, captura de la radiación incidente y una muy buena producción de forraje. En la medida que tenemos hileras más separadas, nos quedan espacios vacíos donde, bueno, repercuten una menor producción. Entonces, por eso, en la medida que podamos elegir sembradoras con distancias más cercanas, favorecen en el caso de la siembra de las pasturas. Sabemos que muchas veces no tenemos sembradoras especiales, sino que usamos sembradoras de agricultura, como de grano fino, adaptada para pasturas. Bueno, tratar de seleccionar en la medida posible aquellas que tengan una menor distancia entre hileras a la siembra. Entonces, todos estos factores van a redundar en lograr una pastura de calidad. Cuando hablamos de pastura de calidad, que sea con buena densidad de las plantas que nosotros estamos sembrando, donde tengamos una buena competencia con las malezas y donde podamos lograr una buena persistencia en el tiempo. En general, cuando hablamos de pastura, hablamos de estas cosas: producción de forraje, calidad forrajera y persistencia. Son los tres pilares sobre los que nos apoyamos. Bueno, este periodo de la siembra es muy importante, entonces darle la atención debida. Estamos haciendo una inversión grande de dinero, ya que insume digamos, un costo importante, las semillas son caras, utilizar también de repente los productos agroquímicos que nos ayuden a lograr una buena implantación, principalmente herbicidas, en el caso para tener un periodo libre de malezas, de forma tal que la pastura se establezca de la mejor manera posible. Bueno, son todos aspectos a tener en cuenta pensando en pasturas de alta calidad. En el caso particular de lo que tiene que ver con el manejo que hacemos o el manejo recomendado, bueno, para lograr una ventana de tiempo libre de malezas podemos tener los controles de malezas que se hacen pre-siembra, y también es importante el control pre-emergencia. Disponemos de herbicidas, como el caso del Flumetsulam, que se puede aplicar en el mismo momento de la siembra
y que nos ayuda a tener control de alguna de las malezas que suelen ser problemáticas en las pasturas durante el primer periodo. Esto es importante porque inicialmente la tasa de crecimiento de las especies que estamos sembrando puede ser lenta. Entonces, si hacemos ese manejo, nos permite de alguna manera reducir la competencia durante este periodo crítico que es la implantación de las pasturas. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 209 millones de pesos. Con KWS vos elegís genética y agronomía al servicio del productor. La elección de tu lado. KWS. Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra. Y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio, haciendo que su día a día sea más fácil. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia, siempre junto al campo. ¿Sabías que la producción ganadera argentina reduce de manera natural la emisión de gases de efecto invernadero? Las praderas y pastizales naturales que alimentan nuestro ganado retienen más carbono en los suelos del que genera el ganado. Compensa así no solo sus propias emisiones, sino también las de otros sectores productivos no rurales. Carne Argentina, carne sustentable. Amarok V6, la más indomable de las Amaroks. Volkswagen. Rotoenfardadoras Mainero, un negocio redondo, alta capacidad de compactación, gran productividad y el mayor rendimiento, con atador de hilo y red y sistema de cúter o tradicional. Hable hoy con su concesionario Mainero, tenga el mejor equipo, los mejores rollos y cierre un negocio redondo. Mainero. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 209 millones de pesos. Continuamos en Chacra TV Noticias en vivo, como cada día, con nuestras ediciones diarias. Hoy tenemos el gusto de presentarles, como lo anticipamos en la apertura, al secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, que se encuentra en vivo en nuestros estudios, Matías Lestani. Gracias en primera instancia por estar aquí con nosotros. Buenos días, Karina. Gracias por la invitación. Al contrario, y la pregunta tiene que ver, en principio, y para comenzar, con las medidas anunciadas por el titular de la cartera agropecuaria este fin de semana y saber cómo se gestaron, cuáles eran las alternativas. Entiendo que como hombre técnico en la materia, sin duda alguna, habrá usted analizado todas las posibilidades respecto del tema. Mira, Karina, es cierto, todas las decisiones que se toman dentro del Ministerio son decisiones técnicas y tienen alto volumen técnico para poder referenciarlas y que tengan el impacto que uno busca realmente con las medidas. Indudablemente, el entramado social en el cual estamos inmersos en la Argentina, sumado a las distorsiones que vienen internacionalmente con este conflicto bélico, implican tomar ciertas decisiones a través de sus más altos cuadros. Esas decisiones, según vengan de distintas áreas del gobierno, tienen distintas miradas, distintas visiones, pero es importante la figura del ministro a la hora de decidir y de cuando se decide con respecto a todo lo que está debajo de su cartera y implica a las cadenas agroalimentarias de Argentina, la decisión pasa a ser tomada dentro del ámbito del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y estas son evaluadas técnicamente.
hubo un proceso de evaluación de las distintas alternativas que se presentaban de otros ministerios. Técnicamente descartamos muchas de ellas porque indudablemente impactaban de lleno en los productores, sobre todo en los productores primarios, que son el primer eslabón productivo, aquel, lo repito hasta el cansancio, que enciende la llave productiva y que en definitiva uno no puede comercializar lo que no tiene. Entonces, salvaguardando a ese productor, se tomaron las decisiones de ver directamente qué es lo que menos impactaba sobre el productor y sobre la cadena. Por eso eliminar este beneficio transitorio que tenía el diferencial de la industria en pos de una mirada industrialista, pero que digamos por los productores siempre fue resistido y técnicamente desde la mirada de la producción es visto así. Decidimos eliminarlo momentáneamente y repito de nuevo, momentáneamente en el sentido de decir, frente a esta situación y a este entramado social y a los precios internacionales que hay, poder desandar eso y generar un fondo compensatorio que tampoco es atribución del Ministerio, la administración de esto y el direccionamiento, que lo va a hacer a través del Ministerio de Desarrollo Productivo y la Secretaría de Comercio Interior, generar un mecanismo que permita a los productores dar certezas y disipar incertidumbres con lo que viene. Paralelamente a esto, nos pareció técnicamente prudente y esencial dar una señal clara con respecto a la siembra y por eso abrimos la posición para 8 millones de toneladas adicionales a la campaña de 22-23, ese posicionamiento de trigo y esas posiciones de trigo para poder potenciar la siembra y la intención de siembra y dejar claro que no se van a subir los derechos de exportación ni en trigo ni en maíz y de hecho lo demostramos fácticamente porque en algún momento las medidas también tienen que ser gestuales y entenderse gesto y abrimos esos 8 millones de toneladas, con lo cual vamos a tener ya fijadas 10 millones de toneladas que van a permitir a los productores que en sí la mayoría no pudo captar estos precios internacionales porque el trigo es uno de los cultivos que más crece en los posicionamientos a futuro y que el productor suele ya calzar su siembra a valores de futuro, entonces no pudo capitalizar esa suba internacional. Esta apertura de esos 2 millones de toneladas adicionales que teníamos, más 8 más ahora, le permite al productor captar ese precio internacional potenciando su siembra y su paquete tecnológico a la hora de sembrar, indudablemente. Vos podés fijar un valor mayor de tu ingreso. Los productores agropecuarios somos gestionadores de costos, no determinamos el precio de nuestro producto, con lo cual lo que hacemos es, a determinado valor de venta, estabilizamos un sistema de paquete tecnológico y productivo para eso. Y obviamente nuestra intención de siembra. Los planes de siembra, si bien se vienen desarrollando en los sistemas más estables a lo largo, muchos definen el plan de siembra en este momento. Y era importantísimo dar una señal clara de no aumentos de derechos en lo que es trigo, maíz, girasol y soja en grano, que no impacten directo en el productor, y asegurar una captación de precio para los productores. Técnicamente, y lo estudiamos mucho antes de verlo, simulamos todos los escenarios, todas las medidas, y la realidad es que esta fue la que mejor impactaba en el sector, o sea, la que menos distorsionaba todo el proceso productivo. Le puedo trasladar algunas preguntas que durante el fin de semana algunos productores hacían llegar a la plataforma de medios. La primera, ¿no creen acaso que desde la industria lo que van a hacer, como ha ocurrido en otras oportunidades, es transferir de alguna manera ese diferencial a los productores? Es decir, tenemos menos capacidad de pago, dijo el titular de Seara. La realidad es que en un escenario en cadena, digamos, todos los eslabones tienen que velar por la sustentabilidad de la cadena. Y el eslabón industrial es uno de los que también tiene que velar porque la producción esté. Tener menor capacidad de pago, cuando vos tenés un diferencial, en teoría y en práctica, tu precio de valor de referencia del productor, de la pizarra de las distintas bolsas en el disponible, ya te arroja el derecho de exportación descontado. O sea, el productor se le está descontando un 33% de derecho de exportación. Con lo cual, un beneficio adicional que tenía la industria en pos de
potenciar su industrialización, hoy no lo tiene momentáneamente. Es ilógico técnicamente es difícil de explicar que te puedan bajar el precio. En el corto plazo no lo pueden hacer porque se vería claramente. Nosotros tenemos mediciones de FAS teórico de lo que es la capacidad de pago de la industria, de los precios internacionales, y se nos prenderían todas las luces de alerta dentro del ministerio en ese sentido, porque primero hoy ya se está descontando, Karina. Entonces, en el mediano plazo no tendrían por qué hacerlo. En un largo plazo podrían disimularse y hacerse, aunque no sería lógico en un contexto de cadena. Primero porque es una medida que se toma en base a una coyuntura que es altamente distorsiva para los distintos países. Los distintos países cierran sus exportaciones de grano, mantienen sus niveles de precio, y hay un montón de ejemplos que con el conflicto bélico lo están haciendo. Nosotros lo que decidimos fue no cerrar nuestras exportaciones, seguimos exportando, aseguramos que no van a tener derecho de exportación adicional los productores, sino que simplemente en las condiciones en las que hoy están van a estar a futuro, y encima les permitimos captar ese precio internacional. Precio internacional que también es captado por la exportación, porque digamos, los exportadores hoy van con esa apertura de 8 millones de toneladas van a poder calzar esa producción, y eso es un beneficio económico fuerte y superior inclusive a estos 2 puntos adicionales momentáneos, y mientras dure el conflicto bélico o mientras esta distorsión se dé. Técnicamente la verdad es que vemos que no se va a poder sostener en el tiempo, porque dentro de poco se define la siembra en Ucrania de lo que es la campaña de invierno, y ahí, teniendo el área, ya sabemos qué es lo que va a pasar con los precios internacionales. Vivimos un recalentamiento fuerte, pero es claro que los fondos están haciendo toma de posición y de ganancia, y vos ves como escalona para abajo, con lo cual vos ves una medida que en el tiempo se va a desactivar mucho más rápido que la fecha de vencimiento que tiene la medida, que de hecho lo hicimos así. Tomamos un aumento, eliminamos el diferencial, digamos, pero por un tiempo determinado. ¿Hay alguna idea dentro de lo que es la cartera agropecuaria y que se pueda contar acerca de cuál sería ese plazo que estudian podría estar vigente esta eliminación? No tiene fecha de eliminación, que es el 31 de diciembre. O sea, para mí fue claro Sí, técnicamente determinar una fecha de vencimiento, no ponerlo en una temporalidad que no sepas cuándo, porque esto de temporal por ahí es provisorio para siempre, en la impronta de cualquier argentino, con un montón de aspectos, no con esto, pero era clave poner una fecha de corte. Indudablemente, si las condiciones mejoran rápidamente, si se estabiliza, y Dios quiera la guerra termine por los mejores términos lo antes posible, indudablemente no va a ser necesario y se desandará rápidamente. Muchos productores también nos decían las retenciones a las exportaciones son inconstitucionales, al no tener un presupuesto, la modificación de las mismas es inviable. Usted sabe que desde la Sociedad Rural Argentina están enviando una carta pro forma, digo esa entidad como lo están haciendo otras también, una carta pro forma para que los productores se entreguen oportunamente. ¿Cuál es su visión respecto a ese tema? Mira, no me corresponde a mí saber la legislación de las retenciones, no está dentro de mi potestad, digamos, tampoco dentro de mi expertise, ¿sí? Puntualmente en el diferencial era un beneficio otorgado por el Ministerio de Agricultura y está dentro de la cartera técnicamente de las posibilidades de la cartera. Es Economía quien maneja los derechos de exportación, y es Economía a través de la justicia que se tenga que decir sobre este tema, digamos. Nosotros no lo manejo, no está dentro, de nuevo, ni de las atribuciones de mi puesto ni mi expertise técnica hablar sobre la legalidad o ilegalidad de los derechos de exportación. Es algo que determinará la justicia. Sé que hay legislación ya preexistente sobre el caso, el Congreso, la Corte Suprema, o sea, tendrán que evaluarlo el poder que lo tenga que hacer, digamos. La verdad es que no me corresponde a mí mirarlo, yo solamente miro técnicamente y sé que las atribuciones en cuanto a un beneficio que otorgó este mismo ministerio están para poder suspenderlo transitoriamente a una parte que es la cadena industrial básicamente, y que no impacte sobre el productor, porque aparte
cualquier movimiento de derecho de exportación o de otros programas que se habían enviado como alternativas viables, le pega directamente al pequeño y mediano productor, y eso, al pequeño, mediano y grande. Y la realidad es que la razón de ser de este ministerio son los productores, cualquiera sea su escala. Entonces, contenemos a toda la escala de productores y velamos por ellos. La decisión técnica fue la que no impactaba directamente sobre ninguno de esta escala de producción. Biocombustibles. Puntualizaron en la mañana de este lunes que con el incremento de 1 punto de las retenciones a las exportaciones va a ser difícil exportar y que la capacidad instalada hoy está en un 50% o un poco menos y que esto agravaría la situación. ¿Cree que efectivamente va a ser así? Es que en realidad, tomando la decisión técnica de mover 2 puntos, si no hubiéramos movido 1 punto adicional, tampoco exportarían nada a Europa, porque entraría en zona de dumping para la legislación europea. La realidad es que en biocombustibles indudablemente no estaba la motivación de subir ese punto, pero estudiando la legislación y el posicionamiento donde si subíamos esos 2 puntos y dejábamos descalzado biocombustible, estábamos en una zona de dumping legal para Europa, bloquearían la totalidad de las exportaciones. A veces tenés que tomar medidas, la verdad está en lo posible, decía Julio Argentino Roca, y tenía razón en eso. O sea, tenemos que ver lo que es posible y factible, y ahí lo que se priorizó es el no bloqueo de la exportación a Europa, más que el punto adicional que se pudieran subir, que repito de nuevo es temporal, porque tiene un horizonte temporal mientras dure esta situación bélica, y que después de eso se desandará en la misma forma. Una escalera se baja por los mismos escalones por los que subiste, y la idea es precisamente esa idea de escalera, de no tomar decisiones drásticas que te lleven a una punta de la escalera, y sobre todo que no se tomen dentro del área de la cartera de injerencia, a una punta de la escalera sin haber pasado los escalones previos técnicos, racionales y sobre todo de sentido común. Antes de pasar al tema ganadería, si no le parece mal, que le quiero consultar también respecto de ese tema, si están atentos. En las últimas horas, dirigentes agropecuarios puntualizaron su malestar respecto de las medidas adoptadas, no podemos ocultarlo. Sobre todo hubo asambleas de algunos productores en distintas zonas, muchos en la provincia de Buenos Aires, en Entre Ríos, y han puntualizado que, bueno, tienen la intención de trasladar esto a la mesa nacional, a la mesa de enlace. ¿Está prevista alguna convocatoria en particular, más allá de esta anunciada por el propio presidente de la Nación, a empresarios y demás, por parte del ministro a la mesa de enlace? El ministro se reunió, el ministro y yo también estuvimos reunidos con la mesa de enlace, les explicamos las medidas. ¿Después del anuncio? No, un poquito antes, o sea, algunas, sí, sobre todo con el tema de la carne que me vas a preguntar ahora. Después del anuncio, el planteo técnico, digamos, está a disposición para que sea evaluado por los técnicos de la mesa de enlace, con quienes he interactuado innumerables veces, y tienen un canal abierto y de diálogo para discutir técnicamente el impacto o no de las medidas y de cómo se llevan adelante. Lo que sí no podía pasar era no tomar el tema y no absorberlo dentro de nuestra cartera, sobre todo si se estaban planteando desafíos o medidas que iban a impactar en la cartera. Entonces, frente a una situación, lo que vos no podés hacer es no actuar, porque si vos no actuás, las decisiones se toman en otro lado. Y la realidad es que, como bien dice el subsecretario de Ganadería, si no te pensás vos, te piensan otros. Entonces, técnicamente, nos pensamos nosotros. ¿Qué pensamos? Velando por los productores, básicamente. Soy productor y pienso en productores. O sea, técnicamente mis análisis van en la protección de los productores. Entonces, con la mesa de enlace hay un diálogo fluido y abierto con sus presidentes, con sus cuadros técnicos, y así va a ser siempre. Las puertas de la Secretaría siempre están abiertas. Con la industria también nos juntamos previamente para informar, a ver qué veíamos, qué se podía hacer. Las decisiones se tienen que tomar en cadena, digamos. Entiendo también que uno llama a todos los actores, las decisiones se toman con todos los actores sentados. Para poder expresar lo que uno siente, se tiene que sentar en la mesa y expresarlo, lo que uno ve, pero indudablemente en algún momento somos funcionarios de Estado, tenemos que tomar decisiones y las tomamos, pero las tomamos desde un punto de vista de solvencia técnica plena. Técnicamente
mirando lo que tenemos que mirar y salvaguardando lo que tenemos que salvaguardar. Y damos una discusión técnica de consensos técnicos. Voy al tema ganadería. Ante lo que ocurrió, que fue de público conocimiento y que se llevó la portada de los diarios porque la carne, no es un chiste que el bife tiene la forma de la República Argentina, ha marcado un poco la historia de la República Argentina desde Rosas para acá, tiene mucho que ver con nosotros, con nuestra esencia, y se llevó la portada de los diarios. Aportan al cupo, no aportan al cupo. Había, como señalaron algunos, ciertas presuntas irregularidades en la distribución de los cupos correspondientes a la vaca china, o a lo mejor desde la industria necesitaban que solo estuvieran incluidos los frigoríficos que los nuclean, por ejemplo el consorcio. ¿Cuál es el meollo de la cuestión? Porque es muy extraño que una asociación tan grande haga una queja y luego se vuelva atrás con su posición. Yo creo que en realidad, bueno, el sistema de transparencia respecto a los volúmenes de equilibrio de exportación, los frigoríficos saben que nos reunimos todos los jueves de cada semana para mirar, charlar, debatir y ver los problemas que tiene la industria y el sector en cadena, ¿sí? Indudablemente, a veces los eslabones ven un posicionamiento de cada uno y en el tema de vaca DIE, vaca china, está totalmente abierto el volumen. O sea, todo lo que está saliendo, mal podríamos nosotros inferir en eso. Primero porque técnicamente no impacta en el mercado interno, son animales que no se consumen en el mercado interno. Segundo, son los que generan y permiten la resiliencia del productor en cuanto a asegurarse una reposición. La mayoría de los productores reponemos vendiendo animales viejos o de categorías DIE para exportación, que termina yendo a China y que nos permite hacer el recambio de ese animal, de esa vaquillona de recría, que la tenemos que pasar a que sea ese vientre productivo, esa capacidad instalada que tenemos que seguir manteniendo. ¿Te imaginas cómo impactaría cualquier distorsión en eso, en una época de zafra como la que estamos viniendo de una sequía que afecta el 35% al 30% del stock ganadero en las provincias que está afectando, donde vos tenés un aumento de la zafra de vaca DIE se adelantó un poquito fruto de la sequía, los incendios en Corrientes también? ¿Te imaginas a los productores correntinos teniendo que bajar cargas, sacando sus animales DIE para poder de nuevo generar esa reinversión, esa resiliencia productiva y que no los puedan sacar o que los tengan que vender a un valor menor porque no están yendo? Bajo ningún punto de vista vamos a influir sobre lo que es la categoría DIE porque creemos que primero la zafra es estacional, estamos en plena zafra, no hay argumento técnico valedero para eso, salvo buscar un posicionamiento determinado con respecto a la compra del animal, lo cual técnicamente no va a ser avalado. Después, ¿qué es lo que hace el consorcio? Plantea, yo creo que cada eslabón de la cadena plantea sus necesidades desde su punto de vista, pero todos los puntos de vista son valederos, tenemos que analizar todos y en eso vuelvo a como iniciamos la charla, Karina, el primer eslabón productivo es el productor, es el que enciende esa llave del sistema productivo y nadie puede comercializar lo que no tiene. Si no potenciamos la ganadería argentina y no salimos de este estancamiento productivo que tenemos, nunca vamos a poder aumentar nuestros niveles de consumo y tampoco exportar más. Y no es que sean antagónicos uno de otro, son totalmente complementarios. Pero en esa complementariedad tenemos que dar los mecanismos que permitan la potenciación de esto. Eso es lo que vemos y técnicamente se hacen todos los análisis, se evalúan. Argentina va a terminar exportando este cuatrimestre cercano a las 200.000 toneladas, con lo cual va a estar en un nivel de exportación cercano al récord del 2020. Entonces, de hecho, la exportación física de febrero fue récord aún comparado interanualmente con el 2020. No te digo 2021 porque hubo distorsiones durante el año, pero que nos costó desandar y que escribimos y que lo armamos. Y aparte quiero ser recontra claro. La apertura de la vaca DIE es letra de las entidades y escrita por sus técnicos, por mí particularmente, yo no podría nunca eliminar eso. Si borro con el codo lo que escribí con la mano, sinceramente
primero antes de hacerlo presento mi renuncia. O sea, no lo voy a hacer, no lo veo, no me parece técnicamente solvente y sustentable. Y defiendo productores. Escribir cualquier distorsión de esas impactaría sobre todo en el productor chico y mediano y más el que está en una situación extrema como es la sequía. Ni quiero pensar el impacto sobre los tambos, que basan casi el financiamiento de su recría en la venta de esos animales. Con esta coyuntura internacional y también local que todos conocemos desde el punto de vista económico, el plan ganadero en el que usted participó, justamente no solo en la redacción de ese artículo, sino está evolucionando correctamente. Quiero decir, hay reunión con la mesa ganadera respecto de los distintos temas. Se han integrado los integrantes del sector porcino y el aviar que forman parte, pero que estaban un poco rezagados en cuanto a las medidas para esos sectores en particular. ¿Creció mucho el consumo de ambos productos? Indudablemente, y es por donde tenemos que ir también. Son productos que forman el pool de proteína para la mesa de los argentinos. El Plan Ganar, si bien está apuntado básicamente a ganadería bovina y son los actores, lo que hicimos fue contener por fuera del Plan Ganar con un montón de créditos y de medidas todo lo que tiene que ver con avicultura, que principalmente van con canales de financiamiento a la reestructuración también del eslabón del integrado, digamos, y de las instalaciones de integración que son el cuello botella. El Plan Ganar en cadena apunta también a acompañar el proceso del despostado que viene y la necesidad de avanzar en eso con la incorporación de cámaras de frío, que va a generar una mejor distribución de la logística de carne y obviamente un perfilamiento de los cortes a los sectores de mercado que lo pueden consumir. Esta mejor distribución va a permitir tener cerdos exportables mejores. Y lo que es ovinos camina por ley ovina, que se potenció fuertemente haciendo la actualización de los montos de ley ovina en tiempo y forma, que venía muy rezagado. Lo que es cerdos, estamos trabajando también con líneas de crédito de industria para potenciarlos específicamente. Entonces, en realidad es un conjunto de medidas englobantes que va en el Plan Ganar, en la implementación en territorio están presentes todos los actores, las asociaciones de productores, las asociaciones de vacunación, el INTA, los grupos de cambio rural, los puntos focales municipales y provinciales, los programas y aquellos grupos de interacción ganadera o agropecuaria que tiene cada una de las provincias, como los grupos guía, los grupos ñande, Corrientes. O sea, trabajamos con todo los grupos CREA, trabajamos con todo el conjunto productivo. No hay forma de que una medida y de que un plan se estabilice en el tiempo si no tiene sentados a la mesa de la implementación a todos los actores. Hay dos líneas básicas y eso no hay discusión técnica con ninguno de los técnicos ni de las personas que forman la expertise productiva ganadera de la Argentina, en que tenemos que aumentar nuestro peso de faena y tenemos que aumentar nuestra eficiencia de destete. Vamos camino a eso. El Plan Ganar tiene esos dos objetivos centrales que después se desandan en toda una serie de objetivos puntuales que permiten que la manifestación y la potencialidad de esos dos logros centrales que queremos llevar, porque en definitiva es más carne para la mesa y más carne para la exportación. Tenemos que romper esa dicotomía y esa dicotomía que no existe y ese techo productivo en el cual estamos con índices muy bajos regionalmente en ambos aspectos. Ya el peso de faena viene mejorándose paulatinamente, nos queda aumentar el número de cabezas por vientre, básicamente, y que esa capacidad instalada que tengamos tenga una manifestación plena. Vamos camino a eso y todas las medidas se toman en base a eso. El Plan Ganar está desembarcando en territorio. En Corrientes obviamente nos cambió todo el contexto de lo que pensábamos hacer con la sequía y con el impacto que va a tener esta sequía sobre los volúmenes de stock, pero vamos a potenciar productivamente en cada una de las provincias ganaderas esto. Lestani, el ministro y usted, ¿sabemos cuál es el acceso que tiene el ministro Guzmán, el titular de la cartera agraria, al presidente de la Nación, Alberto Fernández? También sabemos cómo y de qué manera, porque los periodistas obviamente desinformados, tiene acceso al titular de la cartera de producción y a quién en el gobierno.
El ministro Julián Domínguez y usted como secretario de Agricultura, ¿tienen acceso directo al presidente de la Nación, Alberto Fernández? El acceso directo al presidente es un atributo del ministro, digamos. Yo soy un cuadro técnico que apoya al ministro. El ministro es quien hace los planteos técnicos y políticos que ve sobre el sector. Me consta que así es y me consta que el diálogo es fluido y abierto y creo, miren, Karina, la política es gestual. Queda claro con las medidas. Mucho se habló, mucho se dijo, vienen intervenciones, van a subir los derechos, van a llevar la soja al 33, pero también el trigo desde el 15 hasta el 23 vi artículos de todo tipo. El maíz, van a prohibir la exportación de esto. Lejos estuvo todo eso. Pero hubo propuestas al respecto, que no surgieron del ministerio. Las propuestas, la política agropecuaria de la Argentina se decide puertas del ministerio. La decide el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Y eso quedó recontra claro con la medida que se tomó. El secretario de Agricultura de la Nación, Matías Lestani, ha tenido la gentileza de acompañarnos en la mañana de hoy en Chacra TV Noticias, en vivo, conversando de todos los temas, esta media hora que nos ofreció para poder esencialmente llevarle a los empresarios agropecuarios, a los productores, su palabra en primera persona, como usted dice, si el 12, el 15, el 23 o tantas especulaciones. Lo mejor es conocerlo a través de su propia expresión y, por supuesto, a través de usted, que es la autoridad que junto al ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, como usted dijo, intraministerio y intracartera, toman estas decisiones. Así que le agradecemos enormemente. Muchas gracias, Karina, y para los productores quédense tranquilos, está claro por dónde vamos y creo que está bueno esto para que se pueda entender y ver hacia dónde caminamos y por qué. Muchas gracias. Gracias al ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Esto es Chacra TV Noticias. Estamos en vivo en nuestras 5 ediciones diarias. Por supuesto que esta conversación la vamos a estar replicando a lo largo de nuestra programación. Quédese con nosotros. Nosotros nos reencontramos a las 12 en la edición del mediodía. Muchas gracias. Hasta cualquier instante.